¿Se acuerda cuando estaban en Antioquía orando y el Señor les dice: aparten a Saulo y Bernabé para el llamado que yo he puesto en ellos? Y Dios los había llamado a ser misioneros en toda esa región. Y le dice: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que yo he preparado para ellos. Fue testimonio de la iglesia al estar en ayuno y oración. Y entonces dice que todos impusieron manos sobre ellos y los enviaron. Lo que están diciendo es: reconocemos que esa palabra que ustedes tienen de ir y predicar el evangelio no es solo algo que arde en ustedes, no es solo algo que está conforme a la palabra del Señor, no es solo algo que Dios está dirigiendo en su vida. Somos testigos de eso y vamos a imponer manos sobre ustedes para darles nuestra bendición, nuestra aprobación, y luego los vamos a enviar. Este mes, como usted sabe, noviembre, hemos estado enfatizando el llamado de Dios. Creo que es algo que Dios quiere que nosotros escuchemos, sepamos como congregación. Es una carga profunda que Dios ha puesto en mi vida los últimos años. Con cada año que pasa en mi vida y en esta iglesia, medito más sobre lo que Dios quiere hacia el futuro, en los próximos 10 años, los próximos 15, 20 años, 30, 50 años. Algunos de nosotros posiblemente ya no estaremos aquí en ese tiempo, pero eso no significa que nuestra labor y nuestra responsabilidad termina cuando nuestra vida termina, porque obviamente lo que queremos es dejar un legado, y ese es uno de los temas que hemos estado enfatizando en esta última parte del año: el legado. ¿Qué quiere usted para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos? ¿Qué quiere usted para la descendencia suya? Hay muchas cosas que yo deseo para mis hijos. Hay muchas cosas que deseo para mi hijo Lucas, para mis hijas. Y no hay nada más importante para mí que dejar un legado espiritual. Más de lo material que les pueda dejar es lo espiritual. Porque ¿de qué sirve que reciban cosas materiales y nunca los vuelva yo a ver en la eternidad? ¿Qué tragedia sería? ¿Qué tragedia sería que yo parta de esta vida y jamás en la eternidad vuelva a ver a mis hijos? Nada tiene más valor que eso. Quiero que conozcan a mi Dios. Quiero lo mismo para usted y sus hijos. Lo mismo para esta bella ciudad de Managua y nuestra nación. Y es por eso que estamos haciendo énfasis en el llamado de Dios y la importancia del llamado de Dios. Y yo quiero que usted sepa hoy, sin duda alguna, y si usted no ha captado eso todavía en estos días, al estar hablando de esto este mes, mire, hoy usted tiene que convencerse. Y mi oración es que el Espíritu Santo le convenza de que Dios le está llamando. Dios le está llamando. Diga que tiene a su lado: Dios te está llamando. Dígale: Dios te está llamando. Pero ¿cómo saberlo y cómo responder? ¿Cómo saber lo que Dios me está llamando? Y escúcheme, yo ya lo he mencionado muchas veces, pero el llamado
suyo de Dios. No tiene nada que ver donde usted labora. El llamado suyo de parte de Dios, el que Él puso en su corazón desde la eternidad en la eternidad, no tiene nada que ver de cuál es su negocio, su trabajo, su empresa. Porque el llamado de Dios al que estoy hablando y al que me refiero es un llamado de propósito espiritual, de su razón por estar aquí en esta vida. Dios no le formó a usted en el vientre de su madre porque necesitaba un abogado más. Dios no necesitaba un oficinista más. Lo que Dios puso en su corazón es un llamado que tiene que ver con algo que impacta la eternidad en su vida y en la vida de los demás. Entonces, ¿cómo saber a qué me ha llamado Dios? ¿Cuáles son los indicadores en mi vida que me dicen, ajá, esta es una prueba, esta es una evidencia de que Dios tiene un plan conmigo? Eso es lo que anhelo, que todos descubramos eso. Para algunos puede que sea un llamado al ministerio a tiempo completo y que usted diga, Señor, me rindo y predicaré el evangelio como forma de llamado a un estilo de vida, a una devoción, y será mi trabajo de vida es predicar el evangelio en Nicaragua, fuera de Nicaragua. Y dicho sea de paso, le invito que por favor, cuando usted venga a la iglesia, ponga su teléfono en silencio. Por favor. Usted no puede ir al cine y que su teléfono suene, y la casa de Dios es más importante que un cine. A todos se nos olvida, de vez en cuando a mí se me olvida, pero ya formé un hábito. Entro a la carpa, pum, apago el teléfono. Entonces le doy un minuto para apagarlo si lo necesita apagar. Y si le llaman, ¿y qué si me llaman ahorita? Contéstele cuando salga. Eso no es parte del mensaje, pero es una corrección y orientación pastoral. Haga eso. Si esta es su iglesia y soy su pastor, la oveja escucha la voz del pastor y lo sigue, obedece. Entonces, apague. Ha sucedido en varias ocasiones que desde aquí se ve, puede que donde usted esté no lo note, pero yo estoy predicando y alguien le suena el teléfono y se levantan y salen corriendo allá atrás a platicar. Y allá están. Y después de un rato ya regresan. Y mire, por respeto a todos ustedes, yo sigo predicando. Pero ¿sabe qué quisiera hacer cuando eso pase? Cuando alguien le suele el teléfono, saltan y van afuera. Y cuando regresen, tengo la tentación de un día decir, bueno, como fulano letal o el hermano atendió una llamada que es más importante que el mensaje, entonces hasta aquí termino. Qué malo el pastor, ¿verdad? Imagínense que suene mi teléfono y yo atienda la llamada. Disculpe, hermano. Ajá, contame. No, el color es azul. Te dije que le pusiera el color azul, el color azul. Ok, gracias. ¿Sabe por qué estoy haciendo mucho énfasis? Porque no estamos en vivo ahorita.
Esto no puedo decir en el segundo turno. Dichosos ustedes. A ver, ¿qué estaba diciendo? ¿Se acuerda? ¿Qué del llamado? ¿Qué legado usted va a dejar? ¿Cuál es ese llamado espiritual? La Biblia no guarda silencio sobre cómo el cielo recluta personajes para dejar ese legado, para marcar la diferencia en la vida de personas, de individuos, de la sociedad y del mundo. Desde Abraham, tratando de contar las estrellas, hasta Moisés, impactado ante una zarza que ardía, hasta un niño, Samuel, tratando de discernir si era la voz de Dios que le hablaba, o al perseguidor llamado Saulo, que tuvo un encuentro con Dios en un camino polvoriento. Dios siempre deja huellas en las vidas de las personas que Él está llamando para cumplir su propósito eterno. Ese propósito eterno usted lo puede cumplir siendo un empresario, pero no es su empresa. Usted no se va a llevar la empresa al cielo. El propósito eterno que Dios tiene para usted es para que dirija esa oficina, pero no se va a llevar esa oficina al cielo. Entonces, ¿qué propósito tiene Dios para usted en esa oficina, en ese negocio? Esas huellas son reconocibles, forman patrones y se ven. Y hoy deseo que juntos veamos unos indicadores bíblicos que nos demuestran que Dios está haciendo algo distinto en nuestra vida, en la vida de los demás. Y no digo esto para inflar egos de nadie que se ve en este proceso. Digo esto para encender obediencia, para que le digamos al Señor: Señor, te obedeceré, haré lo que me estás pidiendo. Porque cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, no lo hace de una forma dramática. En su mayoría, algunos sí. Algunos ven una luz en camino a Damasco, como Saulo. Otro vio una zarza ardiendo que no se consumía. Pero para la mayoría de nosotros no es eso. Para la mayoría de nosotros es distinto. Entonces hoy simplemente quiero darle 7 indicadores de que Dios te está llamando. 7 indicadores de que Dios te está llamando a que cumplas tu propósito. Y voy a ir algo rápido porque son 7 indicadores. Y esta es la primera parte de una serie de 3 mensajes que quiero compartir con usted. El segundo lo voy a compartir el miércoles y el tercero el próximo domingo. No se pierda ninguno de estos mensajes. 7 indicadores bíblicos. Otra vez, no es mi opinión, sino a la luz de la palabra. ¿Cuáles son los indicadores de que Dios quiere algo más de mí? Y si usted tiene 4 o 5 de estos indicadores, haga caso. Dígale que tiene a su lado: haz caso si hay 4 o 5 de esos indicadores. Dígale. Ok. El primer indicador de que Dios te está llamando es un testimonio interior del Espíritu Santo. Es un testimonio interior del Espíritu Santo. Ese testimonio genera certeza y convicción. Y uno tiene una convicción que va más allá de cualquier duda.
uno está convencido que así es y que no hay retorno. Quien hace eso es el Espíritu de Dios, porque Él testifica a nuestro espíritu. Dice la Biblia en Romanos 8:16, anótelo, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios está constantemente hablando a nuestro espíritu y nos dice lo que quiere que sepamos. Es por eso que cuando usted le rinde su vida a Jesús, le entrega su corazón, hay una certeza en usted que usted es hijo de... ¿Cuántos hijos o hijas de Dios están aquí? ¿Cómo sabe? Porque el Espíritu de Dios le ha dicho: eres mi hijo, eres mi hija. Y aunque los demás digan no, no lo sos, usted dice: ¿quién sos tú? ¿Quién sos vos para? Claro que sí, porque el Espíritu me... Una convicción. Una convicción. Es una certeza. Permite que personas afirmen y sigan algo que es verdad, porque el Espíritu de Dios habló a nuestro espíritu, incluso cuando los demás lo dudan. Cuando los demás dicen: no, tú no vas a poder, no lo vas a lograr, no, eso nunca será una realidad en tu vida. Pero el Espíritu te dijo a ti, el Espíritu de Dios te dijo a tu espíritu. El Espíritu de Dios habla. Es una certeza profunda, inexplicable. Es algo que tengo que hacer, y si no lo hago, ay de mí. El apóstol Pablo dijo: necesito predicar y ay de mí si no predico. Lo trataron de callar 1000 veces y él dijo: es peor para mí si me callo que lo que me puedas hacer. Ay de mí si no predico el evangelio. Es esa convicción interna. La segunda evidencia o indicación es que las Sagradas Escrituras lo confirman. Las Sagradas Escrituras confirman ese llamado. Escúcheme, queridos hermanos, el Espíritu Santo nunca guiará a alguien a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. Nunca. Nunca. Hace unos años atrás, un caballero estaba hablando con un caballero, un esposo, y este caballero le dijo que, y esto fue hace muchos años, muchísimos años, dijo que Dios le había dicho que él se divorciara de su esposa y se casara con su amante. Y algunos que escucharon eso dijeron: estás muy mal. Y otros que escucharon eso dijeron: bueno, si Dios te lo dijo, hazlo. Eso no es decir, eso sigue sucediendo en algunos lugares. Lo hemos visto en los últimos años con predicadores y profetas internacionales, y la gente que le sigue dice: dale viaje. Dios no me dirá algo, el Espíritu no me dirá algo que se contradice con la palabra de Dios. Entonces, si Dios me está inquietando para algo,
Una de las indicaciones que es Dios y que no es mi emoción, mi sentimiento o un ángel disfrazado, un ángel disfrazado de ángel, pero es Satanás, un demonio. La palabra de Dios me va a dar la realidad. Eso sucedió con el profeta Isaías. El profeta Isaías escuchó la voz del Señor diciéndole: es por aquí, es por este camino. En Isaías 30, 21, Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán en tus espaldas estas palabras: este es el camino, anda por él, ya sea que vaya a la derecha o a la izquierda. Seguimos la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted no puede tomar decisiones, usted no puede creer cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y el Señor usa su palabra para confirmar esas cosas. Cuando nos llama. Hace unos días alguien me dijo: pastor, quiero que usted ore por mí porque quiero saber si es Dios el que me está inquietando a hablarle a mi vecino de Cristo. Y le dije: no hay que orar acerca de eso. Y me dice: ¿por qué no hay que orar? Ya aquí está. Ya la palabra nos ha dicho qué hacer, que somos sal, que somos luz. Esa inquietud, un indicador, es que está conforme la palabra del Señor. Porque mire, yo he estado en esto toda mi vida y hay mucha gente que dice: Dios me dijo, Dios me habló. ¿Y cómo argumentar contra alguien que dice: Dios me habló? ¿Cómo decirle: no, ese no fue Dios, esa fue la enchilada que te comiste anoche? ¿Cómo saber que ese sueño fue de Dios? ¿Cómo saber que esa visión fue de Dios? ¿Cómo saber que ese sentimiento interno es de Dios? Nunca va a violar la palabra. Ese es un indicador. Otro indicador es que las circunstancias abren o cierran puertas. Las circunstancias abren o cierran puertas. El que abre puertas es Dios y el que cierra puertas es Dios. A veces creemos que Satanás cierra puertas. Él no tiene potestad para eso. Quien abre puertas es Dios y quien cierra puertas es Dios. Entonces alguien una vez me dijo: si se cierra la puerta, entonces busca una ventana. ¿Para qué vamos a buscar una ventana para entrar como un ladrón si Dios cierra la puerta? Entonces espere que Dios abra la puerta y deje de insistir donde Dios cierra puertas. ¿Estamos claros? Porque hay personas que piden algo al Señor, quieren algo y le piden, oran y están insistiendo que Dios lo haga, y cuando no lo hace Dios, uno busca su manera cómo hacerlo. Todos hacemos eso. Usted lo hace y yo también. Reconozca cuando Dios dice: espera, esa no es la puerta. Eso pasó con Abraham, ¿se acuerda? Con Ismael. Deje de ayudarle a Dios. Él abrirá o cerrará puertas. Un ejemplo precioso de esto en Hechos 16. Vaya conmigo a Hechos 16. Quiero que lo lea juntamente conmigo. Hechos capítulo 16, empezando en el versículo 6.
Hechos 16, 6. Dice: atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido. ¿Les fue qué? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga, mire, me impacta ese pasaje, porque lo que ellos estaban haciendo era predicar la palabra. No estaban predicando su opinión, no estaban hablando tonterías, estaban predicando el evangelio, y Dios les cerró la puerta. El hecho de que queremos predicar y queremos anunciar el evangelio no significa que siempre en ese lugar que pensamos es donde Dios quiere que en ese momento lo hagamos. Por eso hay que orar: Señor, ¿dónde quieres que abra el círculo de amistad? Me bendijo increíblemente en estos días que me hicieron llegar un pequeño video del círculo de la hermana Patricia. Un mar de gente en este círculo. ¿Dónde abrimos el próximo círculo de amistad? Es un tema de oración. Señor, guíame, dirígeme. Y puede que algo sea lo obvio, pero lo obvio no necesariamente es lo que Dios quiere. Y oramos, porque ellos estaban predicando y el Señor les dijo: puerta cerrada. Y mire lo que sigue diciendo: le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Entonces vienen aquí y dicen: no, aquí no es. Ok, vamos para acá. Ven para acá. Ah, no, aquí no es. Entonces vamos para acá. Versículo 8. Bueno, después de que llegaron y las dos puertas se cerraron, versículo 9, y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándoles y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro la convicción nuestra de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Teniendo por seguro. La primera vez que yo vine a Nicaragua, hace 30 años, dicho sea de paso, ayer cumplí 30 años. No de vida. Ayer fue mi aniversario de haber llegado a Nicaragua. Ayer, hace 30 años. Cuando yo vine, yo no pensé que 30 años después estaría aquí con usted. Pero tenía una convicción que para ese tiempo el Señor quería que estuviera aquí. Y mi plan de predicar el evangelio era estar aquí 2 años y luego irme a la selva amazónica. Yo quería ser un misionero en la selva. Todavía puedo, dice Mauricio. Ya me está corriendo, Mauricio.
Pero estando aquí, el Espíritu empezó a hablarme. Y me dijo: aquí te he abierto una puerta inmensa para el pueblo pinolero. Y cierro la puerta para el pueblo en las Amazonas. Y luego aquí conozco a Cristina. Y más se confirma. Porque así como Pablo vio una visión de un hombre macedonio, yo vi una visión de una mujer italiana, peruana, que dijo: ven acá, Natán. Y yo fui obediente a la palabra del Señor. Dios abre y cierra puertas. Número 4. El cuarto indicador: el consejo de personas piadosas lo confirman. El consejo de personas piadosas lo confirman. ¿Por qué digo personas piadosas? Porque no todas las personas que nos dan un consejo nos están dando un consejo bueno, sabio y bíblico. Pero una persona piadosa te va a dar un consejo bueno. ¿Sabía usted que la Biblia establece que debemos constar las cosas por 2 o 3 testigos? No puedo solo tomar la palabra de una persona, ni en consejo de dirección, ni en acusaciones del prójimo. Y somos muy rápidos a escuchar algo de una acusación, un señalamiento de alguien, y no hay 2 o 3. Y eso es bíblico. Usted dice: ¿y dónde está eso, pastor? Por toda la Biblia. Pero en 2 Corintios 13:1, 2 Corintios, la carta que Pablo está escribiendo a esta iglesia, y está poniendo en orden muchas cosas. 1 y 2 Corintios era una iglesia que tenía tanto desorden, y Pablo está estableciendo orden. Y mire lo que dice en 2 Corintios 13:1: esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Es por eso que Jesús dijo: si tu hermano te ofendió o tú le ofendiste a él, ve tú solo y reconcíliate con tu hermano. Si no acepta, entonces lleva contigo, note, primero va uno solo, y si no, entonces dice: lleva contigo 1 o 2. Entonces primero vas tú y después llevas 1 o 2. Por eso dice que con 2 o 3, porque llevas a 1 o 2. Dice: el testimonio de esos 2 o 3, Dios está con ellos. Le dice al otro: hey, yo tengo que obedecer porque ya viene con testigo de 2 o 3. Es lo que dice Pablo. En el llamado del Señor, y si Dios me está llamando a algo y usted cree que esto es lo que Dios quiere que yo haga, y usted lo consulta con
personas piadosas como su pastor, su líder, su padre o madre espiritual, y le dicen: no, no lo hagas, o no, ahorita no es el momento. Donde 2 o 3 de esas personas piadosas que le aman, que escuchan a Dios, que saben discernir si Dios está hablando o no, si 2 o 3, si usted no encuentra 2 o 3 que le confirmen, entonces alto, deténgase. Pero si 2 o 3 de esas personas dicen: hey, eso suena bien en mi espíritu, eso suena como que Dios te está llamando a hacer eso, entonces hágalo. El peligro de eso es esto: que si usted no consulta, y mucha gente se mete en terribles líos porque no consultan, y muchos no consultan porque ya saben qué respuesta se les va a dar, y para que no se les diga que no consultan y se estrellan. Proverbios 11:14, escuche lo que dice, anote el pasaje. Proverbios 11:14. Cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero no tiene que ser ese el destino, pero no tiene por qué caer, no tiene por qué fallar, pero en los muchos consejeros está la victoria. ¿Se acuerda cuando estaban en Antioquía orando y el Señor les dice: aparten a Saulo y Bernabé para el llamado que yo he puesto en ellos? Y Dios los había llamado a ser misioneros en toda esa región. Y le dice: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que yo he preparado para ellos. Fue testimonio de la iglesia al estar en ayuno y oración. Y entonces dice que todos impusieron manos sobre ellos y los enviaron. Lo que están diciendo es: reconocemos que esa palabra que ustedes tienen de ir y predicar el evangelio no es solo algo que arde en ustedes, no es solo algo que está conforme a la palabra del Señor, no es solo algo que Dios está dirigiendo en su vida. Somos testigos de eso y vamos a imponer manos sobre ustedes para darles nuestra bendición, nuestra aprobación, y luego los vamos a enviar. Usted quiere servir al Señor, dé fruto en la iglesia, intégrese en la vida de la iglesia. No podrá lograr eso si usted no ha demostrado. Eso es lo que hizo Bernabé y Saulo por años. Eso no fue que llegaron ahí 2 semanas después ya lo estaban enviando. Por años ahí estuvieron creciendo, aprendiendo. Entonces, tenemos el testimonio del Espíritu Santo de forma convincente, una convicción interna. Tenemos las Sagradas Escrituras que nos confirman, circunstancias que abren y cierran puertas, consejos de personas piadosas que lo confirman. El quinto indicador es un deseo santo y una carga. Un deseo santo y una carga. ¿Por qué deseo santo? Porque somos hechos nosotros tripartitos. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos hizo en 3 partes. Usted no es solo una persona, usted es un individuo en 3 partes. Usted es como Dios, tripartito: alma, espíritu y cuerpo. Quien me compone a mí es alma, espíritu y cuerpo. Usted es alma, espíritu y cuerpo.
Y lo que sucede es que en la condición caída, después de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, en esa condición pecaminosa se ha contaminado nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro sentimiento. Y el cuerpo ahora muere, envejece y muere. Y el espíritu, que es la vida que Dios nos dio. Y lo que sucede es que en esos deseos a veces mezclamos los deseos de la carne con los deseos del espíritu. Por eso tiene que ser un deseo santo, un deseo que viene de parte de Dios, porque Él es el que hace el querer como el hacer. Dice Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese deseo lo puso Dios, esa carga la puso Dios. Significa que Dios está tratando de influenciar nuestros deseos para que cumplamos lo que Él quiere para nosotros. Hace 2 días, estaba aquí visitando en Nicaragua a quien hace unos años atrás fue el vicesuperintendente nacional de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos. Y estuvo aquí y me dijo: Natán, te sigo en las redes, veo todo lo que Dios está haciendo en la iglesia, quiero ir a ver lo que está pasando. Entonces nos venimos aquí. Le enseñé el lugar, estuvo maravillado. Fuimos allá, nos metimos ahí por la cruz y estaba así el barranco donde estaba la base de la cruz. Yo me acerco y le digo: mire, venga, acérquese. Y él desde: no te creo, me dice, te creo. No se acercaba, pero vio esto. Y entonces nos pusimos allá en aquel extremo, estábamos viendo Managua, y les dije: pudiéramos hacer una oración por Managua. Y oramos por la salvación de Managua. Y luego él se detiene y dice: yo quiero hacer una oración por ti y por este lugar. Oh, por haber grabado esa oración. No la grabé y después andaba: qué barbaridad, lo hubiera grabado para que ustedes la escucharan. Y me sentí como usted sabe, ¿verdad? Que hubiera tomado una foto y no la tomé. Y después dije: bueno, como no se me ocurrió antes, de seguro Dios solo quería que yo escuchara esa oración. Entonces no les voy a decir que oró, pero oró cosas que ni yo me he imaginado sobre este lugar, sobre usted, y usted ni lo conoce. Y oró y declaró cosas sobre su vida. El que pone el querer como el hacer es Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Número 6. Dones espirituales y fruto. Dones espirituales y fruto. Algo que me bendice muchísimo es que Dios no llama a personas calificadas. Dios no está buscando el más calificado entre nosotros, el que predica más bonito, el que enseña más bonito, el que canta más bonito, el que toca más bonito. Dios no está buscando personas calificadas. Él califica a quien Él llama.
como lo hizo con Moisés, como lo hizo con todos los personajes en la Biblia. Efesios 4, 11 y 12. Ya, deme 2 minutos más, 3 minutos más y termino. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12, Efesios 4, 12, a fin de capacitar. Otras versiones dicen perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note que Dios constituyó estas 5 dones, regalos a la iglesia, estos roles, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. No para que usted gane más reales, no para que abra más sucursales de su empresa. No estoy diciendo que ganar más reales no sea algo que Dios quiera, o que abra sucursales de su empresa no es lo que Dios quiera. Lo que estoy diciendo es que con esos reales que Dios le da, con esas sucursales que Dios le da, hay un llamado al ministerio que usted tiene. Ese doctorado, esa abogacía. Aquí en la iglesia tenemos unos tremendos chefs, y aquí están esta mañana unos chefs, qué barbaridad. Y viene ya la época, ¿verdad?, de Navidad. Aleluya. Su razón de existir no es porque Dios necesita más cocineros, pero su negocio de chef es para cumplir la obra del ministerio. Entonces, quiero ayudarle a formarle, a perfeccionarle. Y eso inicia aquí. Antes de decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, empieza donde Dios te puso. Y que la presencia de Dios sea evidente en tu vida. Si no has ido a las escuelas, mis primeros pasos, Edel y todo lo que ofrece formación cristiana, no esperes más. No inicies un año más igual. Mejor dile: Señor, aquí estoy y te seguiré. Y lo último, le dije que le iba a dar 7 indicadores. ¿Ha anotado los 7? Los 6. El séptimo es este: paz de Dios. Paz. La paz de Dios. Si usted tiene paz para lo que Dios le ha llamado, o para lo que usted siente que Dios quiere que usted haga, va conforme a la palabra. 2 o 3 de los hermanos ya le han dicho: yo veo que vos esto, lo otro. Está usando sus dones, está dando fruto, tiene una carga. Cuando una persona está siguiendo la voluntad de Dios, la paz de Jesús gobierna su corazón, aunque todo lo externo sea caótico. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice, Colosenses 3:15: y la paz de Cristo gobierne en su corazón.
pues a ella fueron llamados ¿a qué? A la paz. A la paz de Cristo que va a gobernar nuestro corazón. Fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Hablaba con alguien estos días y le hablaba específicamente de este tema de la paz, y le dije algo que se sorprendió. Nunca lo había escuchado antes en su vida y se sorprendió cuando le dije esto. Y le dije, porque estaba preguntando, ¿tienes paz para eso? ¿Sientes la paz? Y le dije, la paz de Dios es el árbitro del corazón. La paz de Dios es el árbitro del corazón. La paz de Dios es la que te va a decir, sigue o detente. Eso no significa que no haya temor, que no haya, no sé qué va a pasar. Voy a dar un paso de fe y no sé si me voy a hundir, pero tengo paz. Ese es un indicador de que Dios te está llamando. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué te ha dicho Dios esta mañana? ¿Qué cosas son las que Dios quiere que cambies? Si tienes 4 o 5 de estos indicadores, es muy probable de que Dios te esté inquietando para algo y necesitas decirle, sí, Señor, heme aquí, yo iré, yo lo haré. Póngase sobre sus pies.